Dios le bendiga. Se ven preciosos de aquí, ¿saben? Y acá también. Me dio la pastora. Kelly, te ve hermoso también. Qué bueno. Le voy a cantar los himnos. Rómpeme y tu propósito en mí. Sí, yo estaba sentadito ahí mientras la clase se desarrollaba. Yo decía, Dios mío, pero qué bueno que yo traje a Rómpeme, porque eso es lo que quiere el Señor, romperte a ti y a mí, trepando en la rueda del alfarero, para todas esas impurezas que vamos cayendo en el camino. Él la va sacando como a la vacía. Por eso es que, como yo dije ahorita allí, a veces podemos ser piedra de tropiezo para aquellos potenciales o aquellos que ya están aquí, pero por las cosas malas que yo pueda hacer, quizás le haga daño a él. A pesar que no podemos fiarnos tampoco en aquel que hace las cosas malas, pero como las cosas a veces se pegan, pues tenemos que hacer siempre las cosas buenas. Hacer lo que nuestra pastora siempre nos ha dicho, ir recto. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión. Me separo de ti, quiero que seas tú, mi guía, mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios. Toma mi voluntad, rómpeme, dame forma tú, con tu mano de alfarero. Solo yo no puedo, guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Aleluya. Oh, santo es tu nombre, mi Dios. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión. Me separo de ti, quiero que seas tú, mi guía, mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios. Toma mi voluntad, rómpeme, dame forma tú, con tu mano de alfarero. Solo yo no puedo, guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Dame forma tú, con tu mano de alfarero. Solo yo no puedo, guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir.
Aleluya. Oh, santo es tu nombre, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esta mañana, anoche yo me acosté con dolor de garganta. Y fíjense lo que es la oración. Me levanté como a las 11 de la noche. Le dije, Señor, tengo un dolor tremendo en mi garganta. Y yo tengo dos actividades, una en mi iglesia y otra fuera. Por la mañana volví a orar como a las 6 de la mañana. Le puedo decir aquí en la casa del Señor, yo no me siento nada en mi garganta. Porque es que si tú le pides, y yo le pido de que cubra a mi familia, Él va a cubrir tu familia. Por eso que es la oración, es muy importante, para que tu familia y la mía puedan venir aquí al templo, a convertirse, a saber del Señor que cuántas cosas lindas hay aquí, porque esto es bello aquí, ¿saben? Para mí esto es lo máximo que me ha sucedido a mí en mi vida. Hace 35 años ha sido aceptar al Señor. Ahora mismo yo lo estoy viendo a ustedes aquí, pero yo recuerdo cuando este altar estaba en bloque, yo me arrodillaba y decía, Señor, ¿cuándo vamos a poner el pisito? Y Él me decía, no te apures, con calma que lo vamos a poner. Pero es así, ora, ora. No importa la situación que te pueda pasar, tú órale al Señor y deja al Señor que el Señor actúe. Gloria a Dios. Tu propósito en mí. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, porque tú has sido para mí el Dios de mi salvación. Y aunque a veces parece que voy a perecer, tú me levantas, Señor, con tu gran poder, porque tú has sido para mí el Dios de mi amanecer. Y me guías por el camino donde yo pueda ver. Porque tú, Señor, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Si anduviera yo en medio de angustia, tú me socorrerás. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú me levantarás, porque tú, Señor, cumplirás tu propósito en mí. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, porque tú has sido para mí el Dios de mi salvación. Y aunque a veces parece que voy a perecer,
Tú me levantas, Señor, con tu gran poder, porque tú has sido para mí el Dios de mi amanecer, y me guías por el camino donde yo pueda ver. Porque tú, Señor, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Si anduviera yo en medio de angustia, tú me socorrerás. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú me levantarás, porque tu Señor cumplirá tu propósito en mí. Porque tu Señor, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Si anduviera yo en medio de angustia, tú me socorrerás. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú me levantarás, porque tu Señor cumplirá tu propósito en mí, tu propósito en mí. Gracias, Dios, gracias, mi Señor, tu propósito en mí. Aleluya. Oh Santo, la gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Después de una cruzada tan gloriosa, en que tuvimos precruzada un montón de eventos de grupos específicos, luego precampaña, campaña, actividades evangelísticas en sectores y tantas cosas lindas, dramas, ¿qué vamos a hacer? Luego de todo eso, ¿qué? Luego de haberle pedido al Señor su bendición y haberla recibido, de haber orado por una proclamación sana, correcta, ungida y haberla tenido, de haber intercedido por familiares y amigos para que vinieran a los pies del Señor y han llegado, ¿y ahora qué? Pues mire, el libro de los Hechos nos da claramente la pista a seguir, el plan de Dios a seguir después de un evento como este, porque precisamente en circunstancias similares se escribió. El libro de los Hechos es la segunda parte del Nuevo Testamento, es lo que hace la transición entre la primera y la segunda parte en el Nuevo Testamento. Si usted ve el Nuevo Testamento, para beneficio de aquellos más nuevos, primero presenta la vida y obra de Jesús en los primeros 4 evangelios en 4 versiones diferentes. Luego viene el libro de los Hechos, que es lo que prepara para la transición entre eso que es la vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia, que es lo que aparece en ese libro de los Hechos para hacer enlace con todas las cartas de Pablo que usted ve luego y de otros autores en la segunda parte del Nuevo Testamento. Si usted le quita el libro de los Hechos al Nuevo Testamento, después que lee la historia de la vida de Jesús, su muerte y resurrección, cae en la carta de Pablo a los romanos y dice, ¿y quién es Pablo? ¿Y cómo llegó el evangelio a Roma? ¿Y cómo se convirtió esto de un movimiento de poca gente a una iglesia que llegó inclusive a la capital del Imperio Romano? Usted ve la importancia del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es la primera vez que se escribe la historia que se tiene que seguir escribiendo con cada uno de nosotros que vamos llegando a Cristo. Y es bien valioso y bien importante que todo
cristiano y si acaba de llegar al Señor, todo nuevo creyente lo lea. Es un libro, como le dije, que hace la transición entre la vida de Cristo y el nacimiento de la iglesia. Y Lucas, médico de profesión, que ya había escrito el tercer evangelio de los 4 que aparece al comienzo del Nuevo Testamento, es quien lo escribe diciendo que así como vimos a Jesús obrando en el evangelio en cuerpo y alma y espíritu presente, Él continúa su obra luego en el libro de los Hechos a través de su Espíritu Santo, según su plan maestro, que fue lo que Él dijo: edificaré mi iglesia. Pues el libro de los Hechos te explica cómo fue que edificó su iglesia de acuerdo al plan que Él mismo estableció, que Él dijo, cerrando los evangelios, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y cuando Lucas comienza a hablar del mandato de Jesús, retomando eso, dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, donde se encontraban, en toda Judea, que es a la provincia a la cual pertenecía Jerusalén, en Samaria, que era la provincia vecina, y hasta lo último de la tierra. Y cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta que ese plan maestro se sigue, porque los primeros 7 capítulos de Hechos hablan de cómo nació la iglesia en Jerusalén, los siguientes 5, cómo fue en Judea y Samaria, y los últimos, después del 12 hasta el 28 que acaba Hechos, hasta lo último de la tierra conocida del Imperio Romano. Marisol, diste tan buena clase que se me pegó eso de explicar tipo maestra. Pero ¿verdad que esto es importante? Qué bueno cuando le explican a uno de dónde salen las cosas para uno ubicarse y entender la importancia que tienen para la vida nuestra. Así que se sigue el plan que Jesús había establecido antes de su ascensión. Y comienza precisamente en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta que se celebra 50 días después de la resurrección de Jesús y que nosotros la celebramos también. Pasa que según cae la Semana Santa, que a veces cae en marzo, a veces en abril, pues se cuentan los 50 días después de la resurrección y a veces cae en mayo y a veces cae en junio. Esta vez cae en junio. Pero el pueblo de Israel tenía 3 grandes fiestas, entre la cual estaba la de Pentecostés, y acudían más de 1 millón de personas, que los que han ido a Jerusalén saben cómo son esas calles, cómo es esa comunidad, y eso se atestaba de gente. Y más de 1 millón de personas se meten allí, peregrinos de todos los trasfondos culturales, porque todos los que eran judíos porque el ser judío es una religión, más que un sistema de gobierno. Todos los judíos de todas partes del mundo se arrimolaban en las calles para celebrar esa fiesta de Pentecostés, y es en una circunstancia como esa, teniendo como testigos 1 millón de personas, que 120 personas entran en acción, que es precisamente lo que relata en los capítulos 1 y 2 de Hechos, para romper con la historia de forma bien emocionante y bien. Lucas lo hace con mucho colorido y con mucha fuerza, mucha emoción. Y en esos primeros 2 capítulos, que es lo que yo quiero mencionarle a grandes rasgos, se nos da entonces el desglose de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Cada uno de los que ha llegado al Señor y cada uno de los que ha visto a otro llegar, para poder estar en la voluntad de Dios y recibir las demás bendiciones que hay después de haber conocido a Cristo. Cuando vas al capítulo 1, como les dije, Lucas retoma lo que Jesús dijo al final, antes de su ascensión, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Se acuerdan que Isaías Narváez en el sermón decía: no fue en Pentecostés que se recibió la primera del Espíritu Santo? El Evangelio de Juan cierra diciendo, y cuando se le apareció les dijo paz a vosotros, y sopló sobre ellos el Espíritu. Sí, porque Jesús sopló sobre ellos el Espíritu, pero Lucas bien claro cierra su Evangelio diciéndoles: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Todo el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ¡pum!,
Cristo se mete en su corazón, pero se mete en carne y hueso. No, se mete a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo el que se te mete en el corazón. Pero la experiencia de bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia como la que Lucas cierra su evangelio y abre el libro de los Hechos. Es ser investido de poder desde lo alto. ¿Y qué es investirse? Pues como ponerse un vestido, ¿verdad? Ponerse algo sobre uno que lo cubre todo. Pues por eso Lucas, aunque dice que Jesús se apareció resucitado y paz a vosotros, les abrió el entendimiento para que entendiese la Escritura, le dio de su espíritu, no es hasta Pentecostés que son investidos de poder de lo alto. Y ellos, dice Lucas cerrando su evangelio, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. Entonces Lucas abre ahora el libro de los Hechos diciéndole, ya saben que Jesús dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, y ahí es que se empieza a usar la palabra de bautismo. Juan os bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que una vez uno se convierte, debe procurar esa experiencia dentro de no muchos días. No es algo que se sueñe o que se anhele para cuando ya uno esté maduro, o como alguna gente que me dice, yo me bautizo cuando esté preparado. Yo le digo, no, el bautismo es una ceremonia de iniciación, no de graduación. Tú no te bautizas cuando estás preparado, tú te bautizas cuando tomas la decisión por Cristo y te quieres preparar para iniciar tu discipulado. Y el bautismo en el Espíritu Santo, así como en el momento en que tú crees, eres bautizado en agua, aunque hay 2 veces en el año y eso nos da tiempo a darles unas clases más aclaratorias y preparatorias. Lo que debe anteceder al bautismo en agua es solamente la conversión, la fe en Cristo para salvación. Pues lo único que debe anteceder para el bautismo en el Espíritu Santo es que ya lo anterior haya ocurrido. Ya hayas venido a Cristo, porque el Espíritu Santo no va a venir sobre un incrédulo, sobre un impío. Entonces Jesús le está diciendo a ellos, primero lo primero, hay una gran comisión, hay un gran plan, hay un gran alcance, hay un gran reto, pero primero ustedes tienen que recibir la promesa del Padre. Así como un día se vio que fueron bautizados en agua y que el agua los cubrió, se tiene que ver que son bautizados en el Espíritu Santo. Y eso se va a ver dentro de no muchos días. Así que cada uno de los que es de Cristo y no recibe el bautismo del Espíritu Santo le dice, Señor, han pasado muchos días, yo lo quiero, que venga sobre mí eso. Y el Señor no tarda, pero tiene que haber un anhelo en tu corazón y una obediencia. Porque ellos pudieron irse, no, el tiempo apremia, como dice alguna gente, hay que empezar a predicar. El más interesado que estaba en evangelizar el mundo era Cristo. Pero Él siempre te quiere dar herramientas, armas, te quiere dar poder. Porque esto no se puede hacer a capela ni a lo loco. Se necesita organización, plan, estructura, pero sobre todo poder. Esta es la importancia de cuando uno viene a Cristo. Que no vas a contar ya solo con tus fuerzas para obedecer, servir, vivir la vida cristiana, sino que bien temprano, acabado de convertir, Dios te quiere llenar de poder para que logres todas esas cosas. Porque si tú las pudieras lograr sin Él, ¿para qué convertirte? ¿Y para qué recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pero es Dios quien entiende que lo necesita. No porque tú seas un campeón o te lo merezcas, sino por lo contrario, porque Él sabe que eres débil y lo necesita. Y Jesús se lo dijo claramente a sus discípulos y ellos, gracias a Dios, obedecieron. Pero como es típico de nosotros, le quisieron cuestionar a Jesús, Señor, pero ¿y qué vas a hacer con el país? Como nosotros, Dios mío, por ahí vienen las elecciones, ¿qué vas a hacer con esto y aquello y lo otro? Y Jesús le dijo, ese no es el tema ahora. Además, no nos toca a nosotros, no les toca a vosotros saber un montón de cosas, los tiempos y las sazones que solamente son parte de la potestad de Dios. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque Dios es quien quita y quien pone reyes para bendecir y para azotar pueblos. Y Jesús le dice, déjenle en eso al Padre, que eso le toca a Él. Pero a ustedes les toca esto otro, el poder mío. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, lo que yo les dije que era su plan de vida de aquí en adelante, que muy en serio lo han tomado los testigos de Jehová, pero han dejado a un lado un montón de cosas esenciales que los ha convertido en algo sectario en vez de en algo puramente cristiano y bíblico. Pero ellos entienden
como lo deberíamos entender todos los cristianos, que el cristiano debe vivir para ser un testigo, para obedecer la única comisión, la única orden, la única asignación que nos dejó el Señor, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aunque tú no cometieras otros pecados, si tú no estás compartiendo tu fe en Cristo con la gente, en el nivel que sea, en el alcance que tengas, estás en desobediencia. Así de claro es. Porque Dios te dio un regalo tan grande y puso en tu vida un perfume de vida tan grande que lo menos que puedes hacer es oler. Uy, que me acuerdo de la clase y digo, que nadie apeste, porque lo menos que puede hacer el que ha sido bañado con el perfume de vida de Cristo, que vino con la sangre de Cristo para limpiarlo y después con la unción del Espíritu para perfumarlo de vida, lo menos que puede hacer es oler. Entonces Jesús, esa fue la única asignación que le dejó a los que creyesen en Él, que compartieran ese olor de vida con todo el mundo, de palabra, de testimonio, de acción, a los inmediatos, a los que tengas a tu alcance, porque aún en un hospital tú compartes la fe, como el otro día María del Mar tuvo una noche en el hospital en emergencia y ella y Pedro cuidándola tuvieron que evangelizar a todo el que estaba alrededor, y así les pasa a mucha gente, hasta donde sea a tu alcance. Pero tú debes vivir brillando, oliendo a vida, compartiendo tu fe, según la palabra del Señor. Y eso tiene urgencia y prioridad. Y Jesús se lo dijo, hay cosas que a ustedes no les tocan y quieren estar bregando con ellas, pero lo que les toca es lo que tienen que hacer. Van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Como ya les dije, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, del mundo conocido hasta esa época. Y después que les dijo eso, ahí vino la ascensión, se montó en una nube y subió, y ellos se quedaron perplejos, porque imagínense, no se montó en una bicicleta, ni en una motora, ni en un globo, se montó en una nube, y ellos se quedaron perplejos mirando cómo ascendía, y dos varones con vestiduras blancas, que lo que quiere sugerir es que dos ángeles se pararon al lado de ellos y le dijeron, ese mismo Jesús, a quien han visto irse al cielo, así mismo vendrá, como le habéis visto irse al cielo. Por eso es que nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. No solo porque hay una gama de profecías que lo dicen y que vemos su cumplimiento real, sino porque los mismos ángeles lo testificaron en el momento en que Jesús ascendió y los discípulos lo vieron. No estamos inventando, es algo que está como parte de la experiencia de la iglesia naciente y de todos los testigos que habían allí. Y después de esa ascensión ellos volvieron a Jerusalén, ¿a qué? ¿A qué volvieron a Jerusalén después que Jesús asciende? A esperar la promesa del Padre, porque Él les dijo, no se vayan a predicar hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Usted ve como nosotros, con el afán, con la pasión, con el entusiasmo y con a veces el desconocimiento de las instrucciones de Dios, creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no la estamos haciendo. Hay que leer la palabra, mis amados hermanos, hay que saber cómo Dios quiere las cosas, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, Él te quiere llenar, pero tú tienes que creer en Él como dice la Escritura. No es que yo soy así, no es que así es que a mí me gusta, no es que Dios entiende, no es que yo soy puertorriqueño o jíbaro, o soy esto o soy lo otro, no. El que cree en mí como dice la Escritura, porque estas cosas son con formalidad y seriedad, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía, hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Jesús confirmó esa doctrina todo el tiempo. Y ellos volvieron a Jerusalén, se metieron a un salón de oración que les llamaban aposento alto, que era un segundo piso, así como ese salón de actos que nosotros hicimos ahí, que los domingos usa de Iglesia del Niño. Nosotros lo vimos cuando fuimos en uno de los primeros viajes. Que creo que la tumba de Raquel es la que está, o la de David. En los bajos y en los altos se ve el aposento alto. Y ellos se reunieron allí a orar y a esperar. Bueno, el Señor dijo que no nos fuéramos hasta ahí. Como Cristo era tan real para ellos, porque anduvieron con Él 3 años y medio y lo vieron morir y lo vieron resucitar, y después de eso Él estuvo 40 días hablándoles sobre el reino, y entonces es que viene esto y la ascensión. Y entonces Jesús era tan real que para ellos no había
forma de dudar o de pensar que lo que él había dicho que esperara no iba a venir, aunque no sabían lo que iba a venir. Simplemente le dijeron, va a venir poder de lo alto, van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y a mí me interesa saber que se reunieron en ese aposento alto a perseverar, o sea, a insistir en oración y ruego, no solamente los apóstoles, sino también las mujeres, que choca con la práctica cultural y los arreglos sociales que ellos tenían. Afuera será una cosa, pero en el reino, como Jesús hacía, que era acompañado de mujeres, que no era lo normal ni lo aceptado, y ellas le servían, cuando Él asciende y ellos están esperando, ellas no se sienten excluidas de la promesa, de la bendición y de lo que Dios quiere seguir haciendo. Están allí, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, pero no estaban solamente los discípulos y las mujeres, dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué habrán puesto ese detalle ahí? A mí me gusta que lo hayan puesto, ¿sabe por qué? Porque Juan le dejaron a cargo a María después de la muerte de Jesús. Pero también porque los hermanos de Jesús no creyeron en Él de primera vez. Pero el estar aquí me demuestra a mí que después que murió y resucitó, sí creyeron. Acuérdense que los hermanos de Jesús se creían que Él estaba loco. Mira que si retando el imperio, que si diciendo que va a morir y a resucitar, que diciendo que va a derribar el templo y en 3 días lo va a levantar. Está loco, mami, vamos a llevárnoslo. Ellos no creían en Él, pero parece que después creyeron. Ante la evidencia de la muerte y resurrección y de esos 40 días, Jesús enseñando a sus discípulos, se unieron a su madre. Y eso es lo que estamos esperando, hermanos. Gente que no ha creído por la palabra, cree por las señales. Por eso es que el Señor hace prodigios y señales y maravillas y sanidades. Él no le tiene que probar nada a nadie, pero hay gente que si no ve la demostración en acción de lo que se dice, no cree que esto es un cuento de camino, y más con tanto cuento de camino que hay por ahí, tanta cosa presuntuosa que no es. Miquel me dice que estaba oyendo en la emisora de radio de las noticias, que no le voy a pagar, como no me están pagando el anuncio, no lo voy a dar. Y Creli se llena la boca contándomelo, y yo no lo puedo reproducir porque yo nunca le he oído. Si tiene dolores y problemas y consecuencias de ambientes negativos, opresiones negativas, tiene que oír nuestro programa. Siglo XXI. Miren, eso es espiritismo y ocultismo disfrazado de modernismo y de espiritualismo. O sea, si usted está siendo perturbado, no prospera, las cosas no le van bien, hay algo en el ambiente que lo molesta, que le preocupa, tiene que escuchar este programa, y lo que hacen es venderle la creencia ocultista. ¿Por qué entonces Jesús tiene que evidenciar su obra haciendo prodigios y maravillas? Porque hay gente que, habiendo oído tanto disparate, ya no creen cuando nosotros les predicamos. Y los hermanos de Jesús no creían, pero ya creían, y estaban ahí en el corillo. Y Pedro, que siempre fue aprontado, no dije presentado, pero es lo mismo, le dijo a los demás, oye, ¿se acuerdan que la Escritura dijo? O sea, había una profecía de que uno de nosotros lo había de entregar, pero también había una profecía que decía, tome otro su oficio, porque todo lo que vivió y pasó con Jesús estaba profetizado. Por eso es que es bueno conocer las Escrituras. Y el Antiguo Testamento, aunque no vivimos conforme a él, pero vemos ahí toda la profecía de lo que luego se cumple en el Nuevo y todo el progreso de la revelación que culmina en Cristo. Que por eso es que el autor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aleluya. Y todo es profético, y usted lo tiene que conocer para que vea que esto nadie se lo sacó de la manga. Y por si acaso creen que me lo sacaron de la manga, me voy a quitar la manga. Y Pedro dice, oye, se supone que otro tome su oficio según las profecías. Vamos a buscar a alguien que junto a nosotros
continúe el ministerio, porque nosotros éramos 12 y Judas murió. Y la profecía dice que tomó otros oficios, vamos a escoger a alguien, y ahí es que da la descripción de lo que se supone que sea un apóstol. Por eso es que alguna gente cuestiona ese título, que lo asume gente en el presente, porque no entra con la descripción bíblica que aparece ahí en Hechos 1:21, donde dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, miren qué claro, comenzando desde el bautismo de Juan, cuando Él los llamó, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, cuando resucitó y ascendió, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso era lo que eran apóstoles. Personas que estuvieron con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión y que eran testigos de su resurrección. A eso se les llamaba apóstoles. Entonces, por eso mucha gente no entiende por qué hoy día hay tantos apóstoles que no cuadran con esa descripción. Y entonces ellos, fíjense lo que es diligencia sin dirección divina. Yo me voy a aprovechar porque está lloviendo y voy a decir todo lo que Dios me dijo porque no debe haber prisa. Lo que es diligencia sin oración, sin dirección divina, que ellos dicen, pues vamos a escoger a José, y que le dicen Justo, y a Matías, y vamos a decirle al Señor que muestre cuál de esos dos Él escoge, y echaron suertes y salió que era Matías. ¿Y de cuándo acá Dios está obligado a escoger entre los dos que ellos escogieron? Y que la revelación y la dirección divina viniera a través de echando suerte. Vamos a tirar los soldados ahí. Mira, salió 7. Tú tenías 7, pues tú eres. Y de ahí en adelante dice, fue contado con los 11 apóstoles, pero para efectos de ellos, de esa persona no se dice más nada en la Biblia. Porque de acuerdo también a lo que aprendemos en el libro de los Hechos, Dios tenía ya la persona escogida que le iba a ser el apóstol de los gentiles. Que ese mismo Cristo, con quien ellos estuvieron desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, se les revela a Saulo de Tarso y lo convierte en el apóstol Pablo, y le enseña y le muestra todo lo que se perdió de ver y de conocer, porque no conoció a Jesús antes como ellos. Pero es Pablo el gran apóstol de los gentiles, y es por eso que los enemigos de Pablo, porque todo siervo de Dios tiene sus enemigos, aunque no quiera, no por deseo propio, sino por las razones que tiene gente, que todo líder tiene sus enemigos. Por eso es que los enemigos de Pablo trataban de acusarlo y de cuestionar su autoridad apostólica, porque sabían que Pablo no había estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Y Pablo tenía que presentar su defensa, que 3 veces lo hace en el libro de los Hechos, alegando que él vivió todo eso en el tiempo en que Jesús lo toma y lo discipula y le revela todo lo mismo que habían conocido los discípulos estando con él, tanto que recibe una revelación tan clara y tan completa que es el que pasa a escribir las cartas que vienen a recibir autoridad escritural divina, que el mismo Pedro lo reconoce. Van viendo que esto no es a lo loco, como alguna gente quiere hacer pensar, que con mucho dolor escuché a alguien que amo y respeto, que es predicador de este evangelio y que ha estado en este púlpito, por WKQ, hablando de una manera de la actitud que se debe asumir ante ciertos temas públicos, de issues morales y espirituales, como que esta palabra pudiera no estar tan vigente o tan correcta o tan relevante en estos tiempos. Y yo dije, el Vegalta no predica más. Porque si algo queremos es que esta es la palabra de Dios y vivimos conforme a ella. Y qué triste que en un medio con tanto alcance no se aproveche para hablar de la verdad de Dios y se aproveche para fungir como lo que es un profesor y inclinar la balanza más hacia lo objetivo
e intelectual más que hacia lo espiritual, histórico, científico y todo lo que la palabra de Dios pueda tener, que es comprobable en esos otros ámbitos. Por eso la gente me dice, ¿por qué no vuelve a traer a fulano? ¿Por qué no trae a sultano? Porque yo estoy siempre pendiente del pasto que se me le sirve a mis ovejas. Y de ante las nuevas corrientes, ¿cuál es la actitud que asume cada uno? Porque aquí nadie va a saber más que Cristo, ni ser más grande que Cristo. Y si usted quita la palabra como fundamento de la vida cristiana y de la vida en general y de la historia de los tiempos, usted se queda en el vacío. Así que, gloria a ti, Jesús. Y allí estaban, unánimes, juntos, o sea, juntos y revueltos, unánimes en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma expectativa, en un mismo anhelo, en una misma sujeción a la enseñanza de Jesús. Qué importante es eso, que mientras los que están al frente están adorando, están aplaudiendo, están afirmando, eso es palabra de Dios. Los que puedan estar en la última fila, puedan estar hablando, puedan estar en otro espíritu, puedan estar en otra conversación y diálogo que no sea esto, porque eso es necesario para que el espíritu rompa como quiera y se sienta en esa libertad de no ser tenido en poco por nadie y pueda irrumpir con gloria a derramarse sobre un pueblo. Y cuando estaban todos allí, dice, unánime juntos, precisamente el día de la fiesta de Pentecostés, que es casualidad entre comillas, porque ya ellos llevaban 10 días, acuérdense que la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, Jesús estuvo 40 días con ellos antes de la ascensión, así que ellos llevaban 10 días unánime juntos orando. Y ese 10º día, que coincide con la fiesta de Pentecostés, en que todo judío de toda nación viene a celebrarla, a los que lo logran, y que las calles están atestadas de público y de gente de todas las naciones que seguían la fe judía, a Dios le parece que es el mejor momento para que venga un estruendo, no de un viento recio, dice ahí, dice como de un viento recio. Por eso olvídese que los escrines sean de plástico y las puertas estén cerradas. Si Dios se quiere meter, se mete, aleluya. Porque estos son los cielos de Jehová, también los aires, en los cuales Él es Señor, aunque las malicias quieran tomar parte. Y dice que hubo un estruendo como de un viento recio, aleluya, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermano, se puede recibir bendición sentado. No me mande poner la gente de pie 5 veces en un devocional. Que hay gente que piensa que si no se ora de rodillas y no se alaba de pie, pues la bendición no cae. Dice, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya. Y se les aparecieron, se siente el estruendo ahí, ese mover, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Nadie se quemó. Llamas, lenguas de fuego, como de fuego, sobre las cabezas. Y fueron todos, los grandes, los chiquitos, los que caminaron 3 años y medio con Jesús, los que eran hombres, los que eran mujeres, los que recién creyeron que eran los hermanos de Jesús. Y fueron todos, por eso es que todos tienen que estar atentos, por eso es que todos tienen que estar unánimes juntos, por eso es que todos tienen que estar en un mismo espíritu, por eso es que todos tienen que estar, aleluya, como mirando al invisible. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, aleluya. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mire la conexión y la combinación. Hay gente que dice, ¿se puede recibir los bautismos del Espíritu Santo y no hablar en lengua? Porque ese es uno solo de los dones del Espíritu. No, hablar en lengua es uno de los dones del Espíritu. Hablar en lenguas, interpretación de lengua, profecía, fe, milagros, discernimiento, don de sanidades. Eso es uno de los dones. Pero en el Nuevo Testamento, cada vez que alguien recibe el bautismo en el Espíritu Santo, desde este momento de Pentecostés en adelante, en todos los lugares, la expresión y demostración externa de esa experiencia era que empezaban a hablar en nuevas lenguas. Y hay gente que no tiene don de lenguas y de interpretación de lenguas, pero cada vez que recibe
jamaquión del Espíritu Santo, habla en lenguas y se edifica espiritualmente y ora a Dios en lenguaje que no entiende y Dios lo bendice y lo llena. Que es aparte del don de lengua, así como el don de fe es aparte de la fe común que tenemos todos. Pero aquí ocurrió lo que siguió después pasando y por eso usted tiene que soltar esa alabanza con libertad cuando está buscando que Dios lo llene, para que Dios coja esa lengua y Él sea el que decida lo que usted va a hablar y empiece a orar en el Espíritu y se confirme que Dios lo está llenando. Empezaron a hablar fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas, aleluya. Pero no según se les ocurrió y no según habían estudiado, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que Dios quiso que Marilú hablara alemán y José Francisco francés y Marisol portugués y Carmen chino y por ahí para adelante, según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, yo fui bautizada con el Espíritu Santo a los 17 años, acabados de cumplir, y en esos años en adelante, yo siempre he hablado en lengua, en el Espíritu, más o menos lo mismo, pero yo he tenido ocasiones, que me acuerdo yo en el templo viejo, en aquellos ayunos que hacíamos los domingos, que era un mover del Espíritu tremendo, yo recuerdo haber hablado alemán, sin saber lo que es alemán, y haber hablado en otras ocasiones chino. Por la entonación, ¿usted ha oído a los chinos cuando va a comprarles comida a sus restaurantes? Y yo he tenido momentos aislados, no repetidos, pero una o dos veces yo sé que yo estoy hablando chino y una o dos veces yo sé que yo he estado hablando alemán, pero no es que se me quedó pegado, es experiencias especiales, porque según el Espíritu da que hable. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 14, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y por ahí sigue otro tema, porque hay lenguas humanas que representan lenguajes e idiomas, pero también hay lenguas angélicas que usted no sabe ni lo que está diciendo. Pero usted puede ver una y otra cosa porque se le parece un idioma y la otra porque se le parece un disparate. Porque usted no sabe lo que quiere decir, pero por el Espíritu habla misterios, dice Pablo en 1 Corintios 14. Entonces, ellos hablaban según el Espíritu les daba que hablasen y estaban allí. Dice que cuando se hizo este estruendo se juntó la multitud. Usted se creía que los puertorriqueños éramos los más averiguados, ya sabe que no, se juntó la multitud y estaban confusos. Aún las cosas de Dios no producen confusión, pero el que no las entiende las puede juzgar incorrectamente. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y decían, estaban atónitos y maravillados y decían, pero no son todos estos galileos, que encima tenían fama de ignorantes y delincuentes. No son todos estos galileos. ¿Por qué entonces les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios? ¿Qué es esto? Y hace una mención de 15 países ahí que no se los voy a mencionar. Y se preguntaban, ¿qué querrá decir esto? Nunca habíamos visto una cosa así. ¿Qué querrá decir esto? Pero otros burlándose decían, están borrachos. Para que usted vea que el ignorante y el que no tiene discernimiento espiritual y no conoce las cosas sublimes de Dios lo puede dar a usted por borracho, como le pasó a Elí, que se alejó mucho del centro de la voluntad de Dios. Elí, el sacerdote, en el tiempo de Samuel, y cuando la mamá de Samuel, Ana, estaba orando, la dio por ebria, ¿se acuerdan? Y aquí los discípulos por primera vez llenos del Espíritu Santo y los ignorantes en términos espirituales diciendo, estos los que están es borrachos. Pero Pedro, que fue un cobarde y un retraído y puso el neutro y después la reversa cuando vio que estaban crucificando a Jesús, una vez se llena del Espíritu Santo se transforma, y eso es lo que Dios quiere contigo. Que tú dejes de ser un cobarde, uno que lo niega, uno que no se atreve, uno que tiene sus sospechas, sus dudas, sus reparos, uno que cuando ve malas y no buenas sale corriendo, a que seas una persona de fe, de nuevo, de poder, de unción, atrevida para hacer las cosas correctas y para denunciar el mensaje del Evangelio. Y Pedro, poniéndose en pie con los 11, empezó a explicarle a la gente en alta voz, miren, yo les voy a decir, ustedes están preguntando, ¿qué quiere decir esto? Pues esto es lo dicho por el profeta Joel, porque siempre se verificaba lo que pasaba, es que la profecía
5, 6, 8 siglos antes y dijo esto y míralo ahora. Todo no se cumple cuando uno quiere, todo en el tiempo de Dios. Pero vienen, las cosas que Dios ha dicho vienen. Y en este momento se cumplió lo de la profecía de Joel cuando dijo, y en los postreros días, y eso hace 2000 años. Miren, los miles de años que haya podido existir este mundo son tiempos pasados, pero desde que Cristo vino, se inauguraron los postreros días. Y es la última era, antes del rapto. Usted no tiene que esperar nada más. Que Cristo aparezca en las nubes y nos lleve, y aquí se desate entonces el gobierno del anticristo, y luego de nosotros tener las bodas del Cordero allá, que nos vamos a papear sin frenos y sin calorías, bajar acá a la guerra del Armagedón, a la segunda venida. Es el rapto, porque la segunda venida es nosotros venir con Él a la guerra del Armagedón. Pero todo es profético, aquí nadie está inventando. El que acusa de inventar, de ignorante o de supersticioso, es que desconoce la profecía. Por eso usted tiene que leer. Y esta gente no sabía, y dijo, ¿qué quiere decir esto? Y Pedro se puso en pie con los 11 y le dijo, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel cuando dijo, y en los postreros días, dice Dios, no dice Pedro, no dice Marta, no dice nadie, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué? Porque antes el Espíritu Santo solo venía sobre los que eran ungidos como reyes, profetas y sacerdotes, nadie más. Pero aquí Pedro está diciendo, este es el cumplimiento de que Dios dijo en alguna ocasión que no era para unos pocos, que era para todo el mundo. ¿Usted es de carne? Peggy, ¿tú eres de carne? Maribel, ¿de carne? Alejandro, ¿de carne? Pues para todo el que sea de carne. El que sea de plástico, de poliéster, de cartón, no. Pero si usted es de carne y usted ha creído en Cristo, usted es candidato a recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Y me encanta cuando no lo deja ahí, cuando dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los hijos tuyos, Cresly, profetizarán. Los hijos tuyos, Dori. Los hijos tuyos, Iraida. ¿Sabes? Tú estás aquí metido con este Dios todopoderoso, y Dios te va a investir de poder desde lo alto y va a arrestar tus hijos para que profeticen. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Santo, créelo, decláralo, afírmalo, porque así es. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¡Aleluya! Se va a acabar esta generación de ignorantes, van a empezar a tener visión de Dios, y ustedes viejos no se mueran de morriña, van a tener sueños de revelación y gloria, aleluya. Y por eso hay que buscar llenarse, hermano. ¿Qué hace usted por ahí como un globo vacío arrugado? Llénese. Deje que Dios lo sople. Aleluya. Estaciones en la gasolinera del Espíritu y deje que esa gasolina y que ese fuego y que ese soplo del Espíritu lo llene y lo convierta en alguien con denuedo, con autoridad, con fidelidad. Aleluya. Y de cierto, como quien dice, no tengas lugar a dudas sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días está diciendo, y no te lo pierdas, los esclavos también, aquí no van a haber distinción, aquí nadie va a ser grande, chiquito, hombre, mujer, romano, judío, no. Y de cierto, y créeme que también sobre los esclavos y las esclavas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mi espíritu y mis dones son para todo el mundo, es lo que está diciendo el Señor. Porque si yo quiero que todos me sirvan, yo tengo que vestirlos, yo tengo que investirlos, yo tengo que equiparlos. Aleluya. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Usted sabe que las señales se colman de cumplimiento. En estos últimos 12 meses, esto es espantoso. Que como decía yo, que cosas que Gigi Ávila antes decía que iban a pasar, ya han pasado en estos últimos 10 o 12 meses de una forma conmovedora y impresionante. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo.
Bastante sangre, fuego y vapor tenemos por ahí. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Mire, el sol hace rato está en tiniebla. Si lo ve materialmente, con la contaminación ambiental. Si lo ve espiritualmente, con la nube de demonios que interfiere entre la humanidad y los cielos de Dios, tratando de opacar la luz divina. Hace rato que el sol se ha convertido en tinieblas y la luna en sangre. Como la noche se ha convertido en sinónimo de muerte, de asesinatos, de injusticias, de homicidios, de tantas cosas. Porque hay que ver las cosas en los dos ángulos, materiales y espirituales. Y todo esto va a pasar antes, en esta era final cristiana, antes de que venga el rapto, antes que venga el día del Señor, que según todos los profetas del Antiguo Testamento, el día del Señor era el día de juicio, el día grande, de la visitación de Dios, de bendición para los justos y de destrucción para los impíos. ¿Se acuerdan de Malaquías, que cierra el Antiguo Testamento, donde Dios dice: y haré diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve? Y vendrá el juicio y la destrucción sobre los impíos, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación para ti. Aleluya. Por eso no hay que tener miedo. Que tema el diablo, porque su día se acerca. Y todo esto antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocar el nombre del Señor, que invocar es más que decir Señor, Señor, es invocarlo en la vida. Es conectarse a Él, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Pedro les bajó con ese peñón y los achocó. Les dijo: ustedes mismos que por mano de pecadores arrestaron, mataron y crucificaron a Jesús. Lo que hicieron fue matar al que Dios determinó como Señor y Cristo. A ese Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y nadie les cuestionó. Cada vez que ellos se paraban, la iglesia primitiva, a declarar la resurrección de Cristo, que era el centro de su mensaje, tenemos que hablar más de la resurrección de Cristo. Ellos decían que eran testigos y nadie les cuestionaba. Esa generación no lo cuestionaba porque vieron que había sido real. Ahora muchos dicen que si en carne, que si en espíritu, que si en él. Porque de especuladores y de inventores está llena de gente que se cree intelectual, pero tendrán lleno la mente, pero tienen vacío el corazón. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y la gente ahí se le trancó el galillo, se turbaron y le dijeron: ¿y qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nadie dijo embuste, no lo matamos, embuste, no resucitó, no fuimos nosotros. La gente aceptó la acusación y dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ellos estaban allí, sí, crucifícale. Todo el mundo lo dejó. La gente aprobó lo que se estaba haciendo contra Jesús. No espere que la gente salga por usted. Aprenda, como decía Mil cuando intervino en la clase, que el Señor a nadie le ha dicho que no va a pasar persecución y muerte como la pasó él y como la pasó Pablo, que registró ese cántico en Filipenses 2. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea, tú te vas a levantar por encima de todo esto y vas a tener una vida eterna y gloriosa con el Señor, aunque aquí cojas palo y pedras y lo que sea, pero que los cojas siendo noble, siendo fiel, siendo justo y no como castigo por ser impío e injusto. Es lo que dice Pedro. Y que cuando la gente dijo: ¿y qué vamos a hacer ahora? Ahí es que Pedro les dice: arrepentíos. Mira, no hay otra cosa. Aunque venga como venga y haya hecho lo que haya hecho, aún matar al Hijo de Dios, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Porque la gente empieza a inventar y a decir que Dios no me quiere bautizar, que no me lo merezco, que soy esto, que soy lo otro, que llevo un año, que llevo un mes. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo que quiere decir es declare públicamente su fe, porque eso es lo que es el bautismo. El bautismo no es mágico, es la declaración pública de algo que ocurre privado en tu corazón. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es esto?
Pues esto es el cumplimiento de la profecía, esta es la misericordia de Dios sobre nosotros. ¿Tú lo quieres? Arrepiéntete, bautízate, móntate en este tren y Dios también te va a llenar a ti. Eso fue lo que dijo Pedro. Aleluya. Y dice que le aclaró, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, aún para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Salte de este mundo, escapa por tu vida, quítate de esos lugares donde estás yendo y de esas amistades y de esas provocaciones. Salte de ahí. ¿Sabes? Cuando uno se arrepiente y se bautiza, la primera bendición es que Dios te llena con el Espíritu Santo. Pero el segundo beneficio es que tú puedes ser salvo de todo esto que está pasando y de toda esta realidad corrupta, irreverente, maléfica y contaminada. Tú no tienes que seguir en la misma onda, tú no tienes que hacer lo mismo. Y además de arrepentirse, ¿qué tenía que hacer esa gente? Que ya nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos y estamos en esa. Señor, llénanos, llénanos. El que está lleno, que se siga llenando más y renueve eso, que no se le estanquen las aguas, que sean ríos y no pozos. Y el que no se ha llenado, reclámele, porque eso es para usted. Y dice. Pero lo segundo, que es parte de la agenda, del plan, de lo que tiene que pasar contigo, y con el que llega y se matricula en este reino de vida, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como dije ahorita, esto no es como tú creas. Aquí hay que conocer la doctrina y perseverar en ella. Porque si no te mueres, aunque hayas recibido vida en Cristo. Porque el profeta dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay gente que, habiendo conocido la vida, perecen y mueren espiritualmente porque no se meten a conocer y a cultivar esa vida que recibieron en Cristo. Así que hay que perseverar en la doctrina. Hay que conocerla para poderla obedecer y perseverar en ella. Segundo, en la comunión unos con otros. ¿Qué dijo Lucas cuando cerró el evangelio que yo les leí ahorita? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Olvídese cuántos programas de televisión, de radio, de internet, cuántas opciones hayan afuera. Cristo quiere a su pueblo unido. Lo quiere como una ofrenda viva, completa de su cuerpo. Hay momentos de gloria en la soledad y en la vida devocional, pero tienen que haber momentos de reunión y comunión unos con los otros para comprobar en lo horizontal lo que decimos que ha ocurrido en lo vertical. Porque qué fácil es ser salvo escondido, pero sálvate mirando las tentaciones y las opciones del mundo. Entonces compruebas que valoras y entiendes lo glorioso de esta perla de gran precio, que hay que venderlo todo para adquirirla, como dijo Jesús. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Tú no puedes estar en comunión con Dios si no estás en comunión conmigo, si no estás en comunión con el que se sienta al lado tuyo, si no estás en comunión con el que te quitó el asiento, si no estás en comunión con el que no te saludó, si no estás en comunión con el que te regañó. No lo digo yo, porque para estar en comunión con Dios hay que estar en comunión. O sea, el que no ama a su hermano que ve, como dice que ama a Dios al quien no ve, dijo Juan. Así que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan. ¿Por qué hacemos la Santa Cena? Porque es un memorial. Estamos recordando el precio que pagó nuestro Señor para que ahora nosotros disfrutemos de ser hijos y de ser herederos y de ser de este reino y de tener esta esperanza de gloria. No se te puede olvidar, así como a Israel se le decía constantemente: repite y recuerda el éxodo, la liberación de la esclavitud egipcia, pues a la iglesia se le dice: repite y recuerda constantemente el sacrificio de Cristo como sacrificio perfecto que te dio la salvación. Y los discípulos de Cristo la celebramos semanalmente. Por eso usted ve que nosotros la ponemos domingo, martes, para darle oportunidad a los que no pueden unos días, pues la cojan en otros días. Otras denominaciones una vez al mes, otras una vez al año, otras. Pero nosotros, cuantas veces se pueda, y por lo menos una vez a la semana. Pero no hay legislación bíblica, simplemente se dice que se persevera en eso.
Y si se persevera constantemente en la doctrina, en la comunión unos con otros, pues el partimiento del pan puede ser algo cotidiano también, el partimiento del pan y en las oraciones. A mí me encantó el círculo de oración que dirigió Roberto Bravo el martes pasado, porque fue un círculo de oración, no fue un culto, fue un círculo de oración. Que para ayudar a los que vienen más cansados hay que intercalar un poco de más coritos entre clamor y clamor, lo entiendo, pero es solo con ese propósito, no porque esté mal. Es porque venimos a veces graves, cansados, viscos, fatigados, con sueño, y uno usa los mismos mecanismos de adoración para mantener el espíritu despierto, pero hay que perseverar en la oración. Yo me encuentro a veces gente me llama y me dice, no se olvide de orar por mí, y yo soy tan boba que no me atrevo a preguntarle, ¿y tú estás orando por ti? No, porque yo tengo gente donde quiera orando por mí. ¿Y tú oras por ti? Porque imagínese que usted me tenga a mí comiendo por usted, la que voy a engordar y a nutrirme soy yo, no usted. Come por mí, pastora. Hay cosas que nadie las puede hacer por ti. Sí, yo te puedo cubrir con mi oración, pero tú necesitas conectarte al Padre, oír su voz y darle el quejido de tu corazón, para que haya intimidad. Y esta es la agenda. Cuando uno se convierte, se bautiza, se llena del Espíritu Santo y persevera en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cerramos con los últimos versículos que dice que mira la consecuencia tan tremenda. Cuando la iglesia es iglesia y cuando la iglesia persevera en lo que tiene que perseverar y vive como tiene que vivir, mira, sobrevino temor a toda persona. La gente nos va a respetar. La gente va a ser más reverente. La gente va a entrar por ahí como tiene que entrar, porque ve el ejemplo, el modelaje, la reverencia nuestra. Dice, sobrevino temor a toda persona, que esa es mi preocupación mayor, no en los de afuera, sino aún en los de adentro de las iglesias, que no hay temor de Dios y respeto por estas cosas santas y por los vasos de Dios. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se exageraron tanto en esto, en creerse que Cristo venía rápido y que cómo yo tener abundancia mientras mi hermano padece necesidad, que lo vendieron todo y lo repartieron. Y después, como Cristo supuestamente tardó, es que no era el momento. Las iglesias, los demás provincias tuvieron que recoger ofrendas y mandárselo a los creyentes de Jerusalén porque se lo comieron todo, lo vendieron todo, lo repartieron. Porque hay que tener sabiduría y responsabilidad y buena mayordomía. Sí, porque hay gente que es bien generosa con los chavos de otros. Mira, el Señor dice que si yo tengo... Yo escuché a una persona en estos días decir eso. Mira, tirarme con algo para que el Señor te bendiga y te prospere, que hay que invertir en el reino de Dios. O sea, hay gente que es bien generosa con el sudor y el esfuerzo y la buena mayordomía de otros. Y yo creo, y esta iglesia cree, y son miles de dólares lo que desde el presupuesto y desde la cajita de beneficencia que se pasa por ahí se utiliza para beneficencia y ayuda a los que están en necesidad. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero tenemos que ser buenos mayordomos y saber cómo administramos las cosas anticipando diferentes escenarios. Estos anticiparon que Cristo venía en cualquier momento, ahorita, la semana que viene, pero no anticiparon que pudiera haber tardado. Y quedaron avergonzados. Pero es una práctica que hay que realizar, pero con sabiduría y con organización. Pero entonces, la vida de los primeros cristianos se centra en estos últimos dos versículos, Hechos 2, 46 y 47, y perseverando unánimes, unánime, continuar, el ambiente, la actitud y lo que propició que el Espíritu Santo descendiera y los llenara, y perseverando unánimes, cada día en el templo, hay que venir al templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, dice ahí, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Acuérdense que las primeras santas cenas eran las mismas cenas, que después, como no podíamos tener una cena cada vez que nos reuníamos, se utilizan los símbolos de la oblea y la copita, pero originalmente la Santa Cena era la cena cotidiana. Y por eso aquí dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios, por favor.
Cállese de hablar con otro, pero no me deje de alabar a Dios. Yo quiero oír ruido, pero no el ruido del diálogo ajeno al culto, sino de la alabanza. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Era gente que perseveraba en unas cosas y que lo demostraban en la confianza y el crédito y el respeto que ganaban de todo el pueblo, porque los veían como gente de una pieza, como gente íntegra, como gente de Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Dios quiere terminar de salvar a Vega Alta, a Puerto Rico, a tu familia, a la mía y a toda esta humanidad antes que venga el día grande y temible de Jehová. Dios quiere que todos le puedan invocar, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo de lo que se va a desatar después. Dios quiere que si creíste en Cristo, entres por esta agenda. Una sola vida hay propuesta de parte del Señor y de Lucas, que recogió la historia de lo que aconteció. Si creíste en Cristo, únete a su iglesia a través del bautismo. Pide ser también lleno del Espíritu Santo y persevera. Que cada día esté como parte de tu quehacer el vivir en la doctrina, la comunión unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y que sea inevitable la consecuencia, que tengamos el favor de todo el pueblo y que Dios siga añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Yo quiero que los que faltan de mi familia se salven. Yo necesito ver milagros en mi familia nuclear y extendida. Y tú también lo necesitas, y por eso vamos a ayunar hoy y vamos a hacer un clamor por los hijos que se van enredados con toda la familia, porque cuando se aparta un hijo sufren padres, abuelos, cónyuges, todo el mundo se salpica de dolor. Y tenemos que meterle a esto intercesión, oración, y declarar guerra como un pueblo unánime para romper la oposición y penetrar hasta los cielos, y que por ese mismo rompimiento que hagamos con nuestra oración y nuestra guerra se derrame la gloria de Dios y nos inunde y rompa, aleluya, con yugos y con opresiones y con estilos de vida y con todo este desbarajuste que el enemigo ha querido meter aún a la iglesia de Dios. ¿Hay alguien aquí? Que ya terminé, antes que caiga el otro aguacero, que nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador públicamente y lo quiere hacer hoy? Solamente tiene que levantar su mano. Yo voy a orar por ti. Dios te bendiga, mamá. Qué bueno cuando uno a los 3 años acepta a Cristo. ¿Alguien más levanta la mano? ¿Alguien más dice: Señor, yo quiero que todo el mundo sepa, en el cielo, en el infierno y en la tierra, que yo quiero poner mi vida en tus manos, que yo quiero que tú me guíes de aquí en adelante, que tú me perdones y me pongas en esa silla de los que tú limpias, de los que tú llenas y de los que tú usas para tu gloria? ¿Alguien más levanta su mano y dice: yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero recibirle en mi corazón, yo quiero que Él sea mío y yo de Él? Aleluya. Pues vamos a orar por todos los que quieran aceptar la agenda de Dios y el plan maestro de Cristo, para estar dejando de hacer planes y programas y agendas para la vida fuera de esto que es el propósito de Dios, como nos cantaba Narváez. Si tú quieres que Dios cumpla su propósito en ti, entra por sus planes, entra por su agenda. Voy a orar, y si tú quieres vivir conforme a la agenda de Dios y ganarte el respeto de todos y ser instrumento para la llegada de los que faltan, ponte en pie. Aleluya. Vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová, bendito sea su nombre. Aman shalandalaya. Ebe que masoka etalabajandalay. Aba amanda hasalay.
Alaba Mesaya a ti, a mí, aquí a Bandalaya, Eva Shema Sa. Y a Sandalaya, alaba Solaya, aquí Amanda. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Al que es, al que era y al que ha de venir, sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor, que podamos estar unánimes juntos. Que podamos obedecer y antes de salir a cualquier otra cosa, Señor amado, busquemos estar unánimes juntos, buscando ser llenos de ti, buscando ser investidos de poder desde lo alto, buscando, Padre Santo, ser instrumentos con denuedo y valor, con cambio y transformación para decirle a todos que eres tú, aleluya. El que murió, el que resucitó, el que ascendió y el que además está a la diestra tuya, Padre, intercediendo a favor nuestro y bendiciéndonos, aleluya, en esta nueva vida. Oh, Sara, que machanda la hasai, avalando, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sopla de los cuatro vientos, Espíritu de Dios y da vida a estos huesos. Aleluya, aleluya. Aleluya, Padre, yo he profetizado como tú me has mandado. Haz de este pueblo un ejército sobre sus pies. Aleluya, porque aunque muchos digan que han perdido la esperanza y que han perecido en sus sueños y aspiraciones, tú has dicho que tú abres sus sepulcros, aleluya, y los haces salir de sus sepulturas y los pones sobre sus pies, aleluya, y los llenas de ti, para que todos sepan, aleluya, que tú eres Dios y que la boca tuya lo ha dicho, aleluya. Levántalos, Padre, ayúdalos a ser obedientes, a caminar en tu agenda, a hacer tu voluntad, a vivir de tal manera que ganen el respeto de todos y que sean instrumento para traer a los que faltan. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya, nuestro Señor y Salvador, yo te lo pido, Padre, aleluya, y en fe te doy gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor.